Ok, entonces ahora vamos a conocer un poco más de los componentes de Vue.js. En realidad, para hacer esto, lo que vamos a hacer es empezar a conocer cómo Vue.js trabaja con el DOM. Primero tenemos que entender estas tres partes. El template es la parte en la cual nosotros vamos a escribir HTML y aquí nosotros vamos a pintar, digamos, los datos. Los datos que pueden venir de un backend, nosotros los vamos a procesar aquí con algunas clases de sintaxis nueva que nos da Vue.js, que se llaman directivas, pero lo vamos a ver dentro de unos minutos. Aquí dentro del script es donde nosotros vamos a escribir la lógica de nuestra interfaz. Entonces aquí nosotros vamos a recibir los datos, vamos a crear quizás unas variables, unas constantes, y aquí los vamos a utilizar. Entonces como que todo está conectado. Pero también nuestros componentes o nuestros HTML necesitará estilos para lucir como una aplicación. Entonces es por eso de que tenemos este style de aquí. Entonces al final todo esto es como un pedazo de código reutilizable. Aquí de nuevo podrías crear por ejemplo un chat y aquí adentro podrías escribir la lógica de ese chat y aquí los estilos de ese chat. Luego lo puedes compartir en internet o lo puedes empezar a descargar también otros componentes que otras personas han creado ya y empezar a mejorar tu aplicación. Pero vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que podemos hacer con Vue.js. Por lo general Vue.js contiene algo que nos muestra, digamos, la conexión entre el template y el script. Vamos a ver de qué se trata. Si nosotros, por ejemplo, aquí dentro de este Sport Default, escribimos un dato que queremos mostrar aquí, lo tenemos que hacer a través de un método llamado data. Y este método, en realidad, tiene que retornar un objeto, de esta manera. Bueno, de hecho, aquí esta tilde no va. Entonces, estamos retornando un método llamado data y adentro está retornando un objeto de JavaScript. Y aquí dentro de este objeto vamos a colocar los datos que podemos utilizar dentro de nuestra template. Por ejemplo, aquí podría colocar título. Y aquí podría colocar, por ejemplo, hola Vue.js. Ahora, si nosotros guardamos nuestro código y a veces se traba la consola, son solo de un enter en Windows, en mi caso se traba, a veces no refresca. Pero en este caso observo que tampoco no ha habido ningún cambio. Es porque yo el título no lo estoy mostrando en mis componentes. Entonces, si yo quiero mostrarlo, tengo que decirle a Vue.js que utilice esta variable que he creado. Entonces yo tan solo, en lugar de decirle este texto que he colocado dentro de ese h1, voy a decirle que adentro pinte la variable que he creado a través de estas dobles llaves. Estas dobles llaves interpretan JavaScript. Entonces nosotros podemos hacer el típico de JavaScript, por ejemplo una suma. Y si nosotros guardamos, observa como dice 4. Entonces estas llaves no solo interpretan JavaScript, pero cuidado porque tiene algunas reglas. Entonces es mejor ir conociéndolo poco a poco. Entonces, por ejemplo, si esto interpreta JavaScript, también puede interpretar la variable que he creado aquí. Entonces yo puedo decirle allí title. Si guardo, observa de que ahora me dice hola Vue.js, es decir, el valor de esta variable de aquí. Y no solo eso, sino que también recuerda que los datos en JavaScript tenemos no solamente tipos de texto string, también tenemos objetos. Entonces nosotros podemos crear objetos que podemos reutilizar y también podemos acceder a sus propiedades únicamente. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: crear un usuario y es un objeto en este caso, observa que es un abrir y cerrar de llaves. Y este usuario, por ejemplo, tiene dos propiedades: un primer nombre o su nombre, y por ejemplo también tiene un apellido, un last name. Si nosotros hacemos, por ejemplo, o queremos mostrar esto en pantalla, también tenemos que utilizar la interpretación de Vue.js. Entonces aquí, yo en lugar de title podría decir user. Y observa de que ahora me muestra exactamente el objeto, no me muestra tan solo los datos, sino el objeto entero. Al colocar tan solo user, lo ha convertido a un string. Esto es un string y es por eso que lo veo en pantalla. Pero supongamos que yo antes de imprimirlo, yo tan solo quiero la propiedad de first name. Entonces digo first name, guardo, y observa que tan solo me muestra el first name. O tan solo quiero del user el last name, el apellido. Entonces guardo y observa de que es lo mismo. Entonces ahora estoy como jugando con un objeto, ya no solamente con una variable. Y también podremos hacer lo mismo para distintos tipos de datos. De hecho, nosotros cuando trabajamos con Vue.js también podemos empezar a utilizar HTML, es decir, una variable, por ejemplo, que sea HTML o se llame mi HTML. Esta es una variable y bueno, de hecho es una propiedad del objeto que estoy devolviendo, es decir, es otro dato más. Y voy a retornar un string, por ejemplo, hola view. Pero en este caso yo quiero que esto no sea tan solo un texto, sino que sea, por ejemplo, un htest, por ejemplo.
Y aquí, como necesita cerrarse la etiqueta, necesito mostrar este h3. Y si yo muestro esto por pantalla, es decir, aquí en lugar de decir tan solo user last name, digo mi HTML y guardo, observa de que se muestra con los h3 y yo no quiero eso, yo quiero que se interprete las etiquetas. De hecho, nosotros, como estoy colocando las etiquetas, no necesitaría este h1. Nosotros colocamos esto tan solo. Bueno, de hecho, aquí es un buen momento para explicar de que cuando nosotros trabajamos con el template o con esta sección en el que mostramos HTML, Vue.js necesita específicamente, aquí te dice que requiere un elemento raíz o un elemento de origen. Y dice que en lugar de tan solo un texto, como aquí yo le estoy pasando tan solo un texto, requiere un elemento HTML. Entonces yo tendría que pasarlo dentro de un span, por ejemplo, y allí sí podría imprimir el texto, como aquí lo ves. O también podría imprimirlo dentro de un div. Al final no importa la etiqueta, lo que importa es de que debe ir dentro de un elemento. Es decir, al final este componente tiene que imprimir sí o sí un elemento. Y nosotros, como te decía, tengo que reemplazar este texto de aquí. Yo quisiera que lo interprete como un HTML. Entonces, para que lo interprete, nosotros podemos darle algo llamado directiva. La directiva es tan solo una manera de poder decirle a Vue.js que interprete esto como un HTML. Entonces, de hecho, las directivas es una manera en la que Vue.js nos da para poder manipular el DOM o para poder manipular, digamos, la estructura del HTML. Entonces nosotros podríamos hacer de esta manera. Este div podríamos decirle v-on, bueno, de hecho tan solo v-html, y luego le doy el dato que tienen que interpretar. Y de hecho, nosotros para empezar a utilizar esto no necesitamos las llaves, entonces tan solo le quitamos las llaves. Y si guardamos, observa que dice hola Vue. Pero en realidad, esto de aquí es un h3. Entonces, aunque esto aquí tan solo parece un texto, en realidad está junto con un h3. Entonces, si nosotros lo inspeccionamos, clic derecho, inspeccionar, observa de que ahora cuando se abra la consola de nuestro navegador, vamos a cerrar esto. Y si vamos a elementos, o bajamos un poco esto de aquí, observa de que el div que hemos creado, adentro tiene un h3 y está el texto. Entonces lo ha interpretado como un HTML. Y es exactamente lo que queríamos. Aquí tenemos un h3 y podríamos escribir cualquier otra cosa. Ahora esa etiqueta que ves aquí es porque lo ha interpretado y lo ha colocado dentro. Entonces dentro de este div ha colocado el HTML. Es así de sencillo. Pero nosotros también podemos hacer muchas otras cosas más aparte de tan solo mostrarle el HTML. Por ejemplo, también tenemos la contraparte en la cual nosotros podemos mostrar tan solo texto. Es decir, por ejemplo, aquí teníamos el título y aquí podría decirle v-text. Y aquí, por ejemplo, yo quiero que me muestre el título. Este título o este dato que habíamos creado anteriormente. Si yo guardo, observa de que esto se refresca. Y observa de que ahora aquí, hola Vue, es tan solo un div. Entonces tan solo lo ha pintado como un texto. No tan solo como un HTML. Entonces tan solo yo le he dicho que dentro de este div va a haber un texto con el valor de esta variable. Aquí está. Entonces es otra manera de poder trabajar con los datos de Vue.js. Ahora nosotros no solamente podemos tener un solo elemento, no solamente podemos pintar un HTML, sino que también podemos jugar con algunas variables booleanas, con algunas variables de JavaScript booleanas. Por ejemplo, si nosotros tendemos a colocar dentro de nuestra plantilla un dato, por ejemplo, abajo del HTML, porque recuerda de que todos los datos deben ir dentro de este objeto de aquí. Entonces, dentro de este objeto vamos a colocar otra propiedad más, que se llama, por ejemplo, showName. Vamos a escribirlo bien. Y vamos a darle una propiedad booleana, una propiedad lógica. Por ejemplo, vamos a darle false. Entonces, nosotros, como esta variable es false, aquí nosotros debemos tener alguna manera de poder jugar con esta variable booleana. Es decir, si es verdadero, haz esto, si es falso, haz esto. Entonces, es allí donde nosotros vamos a poder utilizar también otra directiva de Vue.js que se llama específicamente v-if, que es como una condicional de JavaScript. Es decir, es como decir, si, bueno, voy a escribirlo de esta manera, es como decir, si showName, entonces si es verdadero, pues haz esto, caso contrario, haz esto otro. Pero en Vue.js nosotros, si queremos utilizar esa sintaxis aquí en la interfaz de HTML, podemos hacer lo siguiente. Podemos crear un div y aquí vamos a decirle una directiva de Vue.js. Entonces decimos v-if y como valor le vamos a decir qué es lo que tiene que interpretar. Entonces le decimos que si showName, es decir, si esta variable showName que está aquí debajo es falso, pues que haga esto. Entonces vamos a decirle
que muestre una etiqueta P que diga no puedo mostrar nombre. Y si nosotros guardamos, bueno, de hecho vamos a ver cuál es el problema que tenemos hasta aquí. Y observa que, como te decía, hasta este punto, vamos a cerrar esto de aquí. De nuevo tenemos un problema bastante similar. Me dice, la plantilla debería contener exactamente un elemento raíz. Hace unos minutos teníamos un problema similar, en el que nosotros utilizamos digamos, imprimíamos un texto sin ninguna etiqueta. Y decía que nosotros necesariamente necesitamos imprimir una etiqueta. Pero ahora nosotros también nos estamos pasando y estamos imprimiendo dos etiquetas. Aquí hay un div y aquí hay otro div. Y él solo tiene que imprimir una. Entonces nosotros lo que podemos hacer aquí es englobarlo todo dentro de un solo div. Y lo colocamos adentro como elementos X. Y ahora observa de que todo funciona o vuelve a funcionar. Y observa de que tampoco me está mostrando showName. Es como decir, si showName es verdadero, muéstrame. De hecho aquí está mal. Debería que si es verdadero que me muestre el nombre. Entonces si es verdadero voy a hacer o voy a mostrar aquí dentro de estas etiquetas P. Por ejemplo el user.firstname. Y showName es falso, entonces vamos a cambiarlo a verdadero para que si es verdadero me muestre ese texto. Entonces vamos a guardarlo y observa ahora cómo me lo muestra. Entonces nosotros también podemos hacer la jugada contraria, es decir, aquí podríamos crear otro div y aquí podríamos decirle vElse y es como decirle si showName es verdadero imprime esto, caso contrario, y de hecho tan solo podríamos decir así, vElse. Caso contrario, y aquí imprime una etiqueta P que diga no puedo mostrar nombre. Guardamos. Y si vamos a cambiar aquí showName a false o a falso, observa de que ahora me dice no puedo mostrar nombre. Entonces ya estamos jugando con estas directivas de Vue.js. Esta es tan solo una manera de poder jugar con los datos y hacer que nuestra interfaz se comporte como nosotros queremos cuando el usuario interactúa con ella. Pero nosotros también podemos agregar o jugar con otras funcionalidades más. Por ejemplo, hasta ese punto tan solo hemos jugado con las directivas, pero también hay una directiva muy importante cuando nosotros, digamos, tenemos una especie de arreglo. Por ejemplo, nosotros, aparte de tener tan solo un string, un objeto, un HTML, un elemento booleano, también podemos tener un arreglo de JavaScript. Entonces podemos tener, por ejemplo, tareas, un arreglo de tareas o tasks. Y este arreglo, de hecho los arreglos son con llaves. Este arreglo puede ser un arreglo de objetos, entonces cada objeto que yo voy a imprimir puede tener una propiedad. Entonces, por ejemplo, tiene un título de tarea. Y por ejemplo, un título podría ser comer, por ejemplo. Otro podría ser cenar, por ejemplo. Y hasta este punto, pues, no tenemos nada nuevo, tenemos un arreglo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos empezar a mostrar todos estos datos? Obviamente, tú ya debes asumir de que nosotros podemos imprimir tan solo un elemento accediendo con el índice. Entonces nosotros, por ejemplo, voy a eliminar este if de aquí, o colocarlo debajo en todo caso. Vamos a colocar un hr, guardamos. Ahora tenemos una línea divisora. Aquí debajo vamos a colocar, y para jugar con este nuevo propiedad de aquí de task. Por ejemplo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos tener una etiqueta P, o un div de una manera un poco más simple. Y dentro de este div nosotros podemos imprimir, por ejemplo, tan solo un elemento de todo el arreglo. De nuevo la interpretación de ese JavaScript. Y aquí le voy a decir lo siguiente. Las tareas, tasks, por ejemplo, tan solo quiero la primera tarea de todas ellas, en el índice 0. Si nosotros guardamos esto, observa de que ahora me muestra la primera tarea, pero me lo muestra el objeto. Entonces yo tan solo quiero el título, .title. Y esto es JavaScript, tan solo accediendo a un objeto. Y observa de que me muestra la primera tarea. Si nosotros cambiamos ahora el índice 1, me muestra la segunda tarea. Si nosotros cambiamos al índice 3, no existe esa tarea, por lo tanto, si nosotros guardamos, pues aún así no me lo muestra, solamente que se ha quedado con la última tarea. Nosotros en realidad vamos a tener que mostrar muchos índices. Aquí tan solo tenemos dos, pero luego puedo agregar otra tercera y otra cuarta. Entonces es una manera de poder, digamos, jugar con todos estos elementos. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos muchas tareas, podemos recorrerlas con Vue.js. Entonces, supongamos que nosotros no es un div, sino que nosotros queremos pintarlo en una lista desordenada de HTML. Y dentro de esta lista nosotros vamos a tener un elemento li. Pero cada elemento li es el cual yo quiero que se pinte dentro de cada elemento li las tareas.
Entonces yo aquí voy a decir v-for y le voy a decir qué tarea o qué tareas o arreglo de tareas necesito recorrer. Entonces el arreglo se llama task, que es el arreglo de tareas que tenemos aquí debajo. Pero como v-for lo recorre, necesito un elemento dentro de todas estas tareas. Es como decir, esta tarea de aquí, bueno, es una tarea única. Es una tarea única que está dentro de todas estas tareas. Y aquí yo puedo imprimir esa única tarea. Entonces digo task, guardo. Y observa que si ahora cómo se está pintando todas. Pero en realidad yo tan solo quiero el título, como te decía. Entonces le digo .title. Y si guardo, ahora tan solo tengo el título de cada tarea. Entonces ya todo está funcionando. Ahora nosotros, muy aparte de tan solo imprimir o imprimir los enlaces o imprimir, digamos, estos elementos LI o listas, también podemos empezar a jugar con los métodos. Los métodos son tan solo una manera de poder crear funciones que cuando nosotros hacemos un clic aquí haga una funcionalidad. Cuando nosotros interactuamos con nuestra interfaz, que haga una funcionalidad.